Hola, ¿qué tal mis hermanos? Buen día, soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, les saludo con mucho afecto y cariño, le doy las gracias por acompañarme en este video en el que vamos como siempre a meditar la palabra de Dios. Los invito de nuevo a suscribirse a mi canal, aquellos que no lo han hecho, y a darle la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy estamos empezando ya la cuarta semana de Cuaresma. Esta es una semana que se le llama Letare. ¿Por qué? Porque predomina la alegría de que ya está próxima la Pascua. Entonces vamos a meditar estas palabras, esta palabra de Dios. La primera lectura es del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16 y del 19 al 23. La segunda lectura es de San Pablo, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Y en el Evangelio veremos a San Juan, capítulo 3, versículos de 14 al 21. En la primera lectura, el libro de Crónicas nos presenta como un resumen de lo que ha sido la historia del pueblo de Israel, cómo siempre ha caminado bajo la sombra y la protección del Señor, pero el pueblo siempre tiende a olvidarse de los mandatos de Dios, a olvidarse de los preceptos del Señor y prefiere vivir de acorde a las realidades paganas, porque eso les genera más placer, les genera más sentimiento de bienestar, aunque se alejen de Dios. Y aquí empieza diciendo el libro de Crónicas cómo todo el pueblo, incluyendo los sumos sacerdotes, caían en infidelidades y en cuestiones muy graves, porque dice, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos. Y luego dice, fíjense, mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El templo de Dios el templo de Jerusalén era uno de los lugares más valiosos para los judíos, porque incluso por eso era el único templo. Todos tenían que subir a Jerusalén cada año porque era el único templo. En cada lugar había sinagogas, pero templo solamente había ese y ya ni eso respetaban. Pero también nos habla esta lectura de la misericordia de Dios, que siempre tiene compasión, se compadece de esa oveja que anda perdida. Y entonces manda a los profetas para que les hagan el alerta al pueblo de que va por mal camino. Sin embargo, también nos habla cómo el pueblo no escucha, el pueblo prefiere vivir siguiendo con sus infidelidades, con su estilo de vida, y esto pues tiene consecuencias. Quizá la mayor tragedia que ha pasado el pueblo de Israel fue esa derrota en la cual se destruye y hubo mucha gente muerta del pueblo de Israel, el templo destruido y los que quedaron vivos se fueron al destierro a Babilonia, en donde estuvieron 70 años como viviendo como esclavos. Entonces esto es lo que ha sido la historia del pueblo. Claro, después para cumplir la profeta de Jeremías, el Señor Dios mueve el corazón de Ciro, el rey persa, que quedaron del frente de esas tierras, y movido en el corazón por el mensaje de Dios, deja libre al pueblo de Israel para que se regrese a su tierra y vuelvan a levantar el templo. Pero ese es el resumen que nos da el libro de las Crónicas. Y San Pablo también empieza de una manera muy hermosa hablando de ese amor y de esa misericordia que Dios siempre nos tiene. Dice San Pablo, hermano, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida en Cristo y por Cristo. O sea, el Señor, así como en el Antiguo Testamento se veía cómo sentía compasión, aquí San Pablo recalca cómo nosotros también, igual como en aquel tiempo los paganos, el pueblo de Israel vivía como los paganos, nosotros también empezamos a caer en el pecado. Y dice San Pablo a los romanos, el salario de la muerte del pecado es la muerte. Entonces por eso dice, nosotros estábamos muertos, pero por Cristo y en Cristo fuimos salvados. A través de su resurrección, Él nos ha purificado y nos ha regresado esa dignidad que tenemos como hijos de Dios. Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros, dice San Pablo. Porque nos recalca varias veces en este pasaje que todo esto es por gracia y obra de Dios, no por obra nuestra. Incluso dice para que nadie pueda presumir que por ser bueno, como decíamos ayer
en el pasaje del publicano y el fariseo, que nadie puede decir yo soy bueno, yo soy mejor que todos y yo por eso alcancé la salvación. Por eso San Pablo recalca que es un don de Dios, es una gracia y que no es por obras para que nadie se gloríe. Y que si en el Antiguo Testamento Ciro fue, en el libro de Crónicas habla como Ciro fue instrumento de Dios para salvar a su pueblo de la esclavitud de Babilonia, ahora San Pablo nos habla como Cristo mismo, Dios mismo es instrumento de su Padre para que nosotros fuéramos salvados de la esclavitud del pecado. Entonces, eso nos recalca, pero dice también hacer el bien y que nosotros debemos de buscar nuestras buenas obras no para gloriarnos, no para decir que somos buenos, sino porque hacer el bien es para no frustrar la obra de Dios en nosotros. O sea, realmente no es que nuestras obras no sirvan para nada. San Pablo lo que quiere recalcar es que las obras no nos dan la salvación, pero las malas obras nos pueden hacer perder esa salvación que es don gratuito de Dios. Por eso dice el apóstol Santiago, una fe sin obras es una fe vana. Entonces, y eso también, esa situación nos las dice el Evangelio, porque en este Evangelio de San Juan nos presenta dos situaciones. Bueno, pero primero fíjense cómo en la introducción hace referencia al Antiguo Testamento. Dice que así como Moisés levantó la serpiente para que salvara de la muerte actual a aquellas personas que fueran mordidas por una serpiente, dice así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para salvar y llevar a la vida eterna a aquellos que viven en pecado. O sea, ahí se ve la diferencia, la grandeza de lo que nos trae Jesucristo. Porque en aquel entonces el pueblo de Israel, que era mordido por una serpiente y que estaba destinado a morir, Dios les da esa oportunidad de que viendo esa serpiente levantada por Moisés, una serpiente de cobre, Dios le da esa oportunidad para que los que fueran mordidos y vieran esa serpiente no murieran. Pero hoy Cristo es levantado en la cruz, fíjense cómo hace la semejanza, para que nosotros los pecadores nos podamos convertir, venzamos a la muerte y entonces ya no nos salva de la muerte en esta vida, nos salva de la muerte eterna. Entonces esto es algo muy hermoso. Y para esto nos presenta dos estilos de vida aquí el Evangelio. Dice aquellos que viven en la luz y aquellos que viven en las tinieblas. Los que viven en la luz es el primer escenario, dice, son personas que hacen obras buenas, que viven en la verdad, que marchan en su vida según Dios, tratan de seguir sus preceptos y de mantener la amistad de Dios. No tienen miedo de hablar ni de decir cosas porque hablan siempre con la verdad. No tienen miedo que vean sus comportamientos porque tratan siempre de comportarse conforme a Dios quiere. Quisiéramos todos estar entre este estilo de vida que vivimos en la luz. Pero también habla de aquellos que viven en la oscuridad, en las tinieblas, aquellos que porque sus obras son malas, porque sus iniquidades, porque su lujuria, porque sus robos, porque todo su comportamiento es alejado de Dios, pues entonces lo hacen en las tinieblas, en la oscuridad, para que no sea visto por los demás. Los hombres malos, dice, buscan la oscuridad para actuar. Los hombres buenos buscan la luz para que se vea que sus obras son obras venidas de Dios y no obras venidas del mal. Ahora, muy hermoso es lo que dice aquí en Juan 3:16, porque estos dos estilos de vida, nosotros estamos destinados a vivir en el estilo de vida primero que mencioné, o sea, en vivir en la luz. Lamentablemente dice el apóstol San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y dice aquí en este evangelio también San Juan, que Jesús no viene a condenar a nadie, que nosotros mismos nos condenamos y que la causa de la condenación es que habiendo venido Cristo a traernos luz, preferimos vivir en la oscuridad. O sea, por supuesto que hay gente que no va a entrar al cielo, hay gente que se va a ir al infierno, pero no es porque Dios quiera, no es porque Jesús los quiera mandar allá o porque no los quiera dejar entrar al cielo. Nosotros mismos, la causa de condenación es haber rechazado a Cristo, es vivir en la oscuridad y en las tinieblas y rechazar el hermoso regalo que Dios Padre nos envía. A quien yo les he dicho muchas veces que si hay algún pasaje, hay varios pasajes obviamente, la Biblia siempre es muy hermosa, pero si hay algún pasaje que se deben de grabar en su mente y en su corazón, es Juan 3:16. En Juan 3:16 nos dice hoy, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo aquel que creyera en Él no muriera, sino que tuviera la vida eterna.
Entonces, ese es el regalo y eso nos recuerda hoy San Juan. Cristo murió por nosotros y nosotros tenemos que tratar de hacer que ese sacrificio de Cristo no sea en vano, que nosotros podamos estar un día disfrutando de la gloria con Él, que nuestras obras estén de acuerdo a la luz y no de acuerdo a las tinieblas, porque lo que Dios quiere es que estemos con Él. Lo que Dios quiere es que vivamos una vida en abundancia desde aquí, desde la tierra, pero la decisión es de nosotros. Él no nos lleva a fuerza. Él nos pone en la presencia. Desde el Antiguo Testamento decía el Señor, pongo frente a ti la bendición y la maldición. ¿Dónde quieres tú vivir? ¿Quieres vivir en la luz, cobijado por Dios, cobijado por los santos, cobijado por María Santísima, sobre todo cobijado por los brazos de Jesucristo que se abren para tomarte en sus brazos? ¿O quieres vivir en la oscuridad, viviendo en el placer, en la lujuria, en el poder, viviendo en las cosas que este mundo te ofrece para dejarte atado en este mundo? Pero acuérdate, el príncipe de este mundo es Satanás. El príncipe y el rey de los cielos es Cristo. ¿Con quién de los dos quieres estar? ¿Quieres vivir en la luz? Tus obras, tu comportamiento es el que me va a dar la respuesta. ¿Quieres vivir en las tinieblas, disfrutar en este placer? También tus obras y tu comportamiento es el que va a dar la respuesta. Ojalá que ya estamos empezando a entrar en la recta final de esta cuaresma, estamos caminando ya en la segunda mitad. Sigamos este proceso de conversión, sigamos metiéndonos, recordando con nuestra mente y viviendo en nuestro corazón que Cristo nos ama, que dio la vida por amor y que como Él dijo, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos y Él dio la vida por nosotros aún siendo pecadores. No echemos en saco roto este gran regalo que Dios nos da. Caminemos en la luz y vamos a seguir nuestro camino de conversión para vivir la Pascua como un hombre nuevo, no como un hombre restaurado y parchado de nuestros pecados, sino como un hombre nuevo con vida en Cristo Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, feliz domingo, disfruta tu familia, pero recuerda es Día del Señor, disfruta y vive tu relación con Dios. Te mando un fuerte abrazo, que estés bien, cuídate mucho. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.